Muy buenas tardes a todos, espero que estén teniendo un buen día. Mi nombre es Arturo para los que no me conocen y estos son mis Mustangs. Últimamente hay un montón de gente que me ha estado diciendo que se quieren comprar un Mustang y realmente eso está brutal. Honestamente les deseo lo mejor y espero que logren comprarse los carros de sus sueños y un Mustang si eso es lo que tanto desean. Pero hay personas que me han estado escribiendo sobre qué consejos yo les puedo dar cuando vayan a comprar un Mustang o en qué cosas tienen que fijarse cuando vayan a comprar un Mustang New Age, que obviamente son caja del 99 al 2004. Entonces yo me puse a pensar que la realidad es que si yo me pongo a escribirle a cada persona que me pregunta qué cosas deberían de buscar cuando vayan a comprar uno, voy a estar días escribiendo todas las cosas que deberían de fijarse cuando vayan a comprar un carro. Yo dije, tú sabes que esto es perfecto. Yo voy a hacer un video diciéndoles a ustedes y enseñándoles a ustedes los detalles y las cosas que deberían de buscar y velar cuando se vayan a comprar un Mustang, ya sea V6, GT, Cobra, Mach-1, whatever. Espero honestamente que con este video sea hasta cierto nivel mi granito de arena para ayudarlos a ustedes cuando ustedes vayan a comprarse un Mustang en saber qué cosas velar para que puedan conseguir un buen Mustang. Ok, vamos a empezar con carrocería por fuera. Cuando ustedes vayan a ver un Mustang New Age, que obviamente como pueden ver este es mi Cobra 2003 y mi GT 2004, una de las primeras cosas que deberían de fijarse de cantazo es que los guardalodos, la punta cuadre bien con el bonete. Que la punta no sobresalga o que el bonete no esté más atrás o que la punta no esté mucho más atrás. Que la punta y el bonete se note que cuadran. Es importante notar que todo esto cuadre porque entonces eso le puede decir a ustedes que el carro no fue chocado y que el guardalodo lo cambiaron o que el bonete lo cambiaron. De cantazo uno lo ve por fuera, primera instancia, eso es bien importante. Entonces uno lo va viendo la vuelta y redonda. Otra cosa que se pueden fijar es esta parte del side skirt. Estos cantos aquí, este cantito aquí, esto es bien común que se caiga o que se salga o que esté completamente fuera de lugar, que tenga este espacio aquí. No significa que el carro es chocado. Simplemente es una pieza que en estos carros se mueve mucho, viste, como pueden ver. Con tú trepar el carro en un pino, con levantar, poner el gato en el lugar que no es, esto se descuadra, se sale, se pierde en las botas. Hasta en el Cobra mío también, como pueden ver la distancia, el gap que tiene. Y la realidad es que es bien común en estos carros, si se fijan, viste, que nunca esté encuadrada en ambos lados. Eso es algo normal, completamente común. Otra cosa bien importante en estos carros, específicamente los GT que tienen los scoops en el bonete o los scoops en los lados, esto se parte. Esto es de plástico. Y con el tiempo se puede craquear. Eso es bien importante cuando ustedes vayan a comprar el carro, verifiquen que la parte de atrás no está craqueada. Porque con el tiempo se puede rajar los escondidos. Tóquelo, muévalo para ver que no haga ningún ruido fuera de lugar, que no esté despegado. Bien importante. Si el carro no tiene el hood scoop, pues en ese caso olvídense de eso. Pero si el carro lo tiene, como este, es importante verificar eso. Esta parte aquí es bien común que se parta. Este plástico con el tiempo, el sol, el agua, se parten como si nada. Por lo tanto, es bien importante verificar que la pieza no esté partida y a la misma vez para que ustedes se aseguren que la pieza sea entre comillas la original, porque al final del día pueden poner una nueva y es de una pieza y no hay ningún problema, esto es normal. Si es una pieza, pues ustedes nunca van a saber si se partió anteriormente o no. Pero que conste que esta pieza la venden dos piezas, que en el medio tiene la conexión y entonces ya con eso ustedes van a saber que esa pieza la cambiaron porque la original se partió. Y eso es normal, es común en estos carros. Lo mismo que les decía del hood scoop al frente, es importante con los hood scoops de los lados. En el mío, con el tiempo, obviamente tiene sus guayazos y eso, pero no está partido de nada, aunque me acabo de percatar que sí que está partido aquí. Pero es normal que estas piezas, ya que son pegadas y son de plástico, pues se parten fácilmente. Eso no se preocupen de eso, eso es común en todos estos carros. Siempre enfóquense también en las luces de atrás. ¿Por qué en las luces de atrás? Bueno, las luces de atrás, si ven que tienen humedad adentro, puede ser que tengan algún crack
por dentro y se les haya liqueado, se les haya entrado la humedad. Y eso entonces puede dar señales de que este carro ha sido chocado y que debido a eso le pusieron el foco, a lo mejor no sufrió por fuera, pero por dentro se craqueó y debido a eso se está llenando de humedad. Eso es bien importante verificar que los dos focos no tengan humedad, porque eso puede dar una leve señal de que el carro ha sido chocado y que los focos se cambiaron. Entonces, la luz de freno en los GT y en los V6 normalmente son duraderas, se despintan con el tiempo, se ponen feas, pero en los Cobras es extremadamente común que se partan. No sé si se puede ver bien ahí, pero esta luz está partida en ambos lados, y en los Cobras, debido al lip que tienen de spoiler, es extremadamente común y es extremadamente difícil de conseguir la luz de freno en un buen precio. La gente que tiene las luces cobran un huevo por ellas, porque la realidad es que no son comunes. Otra cosa importante es ver las colas. Cuando uno se para detrás del carro, verificar que las colas se vean que tienen la misma distancia en ambos lados, sobresalen la misma distancia, porque obviamente si tú entonces ves que una cola sobresale más que otra, obviamente la tubería por debajo puede estar descuadrada, o puede significar que en algún momento hicieron unos cambios que los hicieron mal, pero la pregunta es ¿por qué hicieron los cambios? Si la tubería es aftermarket, pues obviamente ahí son otros 20 pesos. Pero si te dicen que la tubería está fábrica y un mofle sobresale más que el otro, siempre es bueno meterse debajo del carro y verificar por qué. Porque pueden ser muchas cosas. Otra cosa bien importante para verificar de estos carros es la tapa de la gasolina. No exactamente, obviamente, además de que la tapa esté ahí, es verificar la anilla alrededor. No sé si se pueda ver en el video por lo oscuro, pero cuando ustedes verifiquen la anilla, verifiquen que se vea como que bastante fábrica y que no tenga un emplegoste de algo, como si en algún momento dado hayan chocado el carro por el área y cuando repararon este área, para pegar bien eso hicieron un emplegoste. Eso es bien importante notar que si alrededor de la tapa de la gasolina se ve todo bien, significa que por este lado no le metieron un choque al carro. Entonces, antes de terminar por fuera con el carro, para hablar sobre los paneles de los lados y las puertas, que además es siempre importante chequear que las puertas abran y cierren bien y cuadre todo. Hablando de los convertibles, si la puerta en un convertible no cuadra cuando tú abres y cierras, o hay algo fuera de lugar, ya sea aquí o el espacio al frente y atrás, pueden haber sido una de dos cosas. O número uno, el carro fue chocado y se dobló el chasis compacto del carro y por eso la puerta no cuadra, o debido a que los convertibles tienen el soporte en los lados, pues a lo mejor treparon el carro en un pino y abrieron la puerta, y el carro al abrir la puerta pierde su fuerza y puede haber doblado de alguna manera el soporte del carro y por eso la puerta puede que no cuadre. So, si de repente tú tienes un convertible y la puerta no te cuadra, pero te consta que el carro no es chocado, puede haber sido por eso, porque alguien en algún momento levantó el carro y abrió la puerta y puede haber chavado la rigidez del carro. Para hablar de los interiores, vamos a empezar con la puerta. Número uno, esta parte de aquí, este panel de aquí siempre se despega. Con el tiempo se despegan. Yo no sé a qué se debe obviamente la pega, porque esto es pegado, si tú lo tocas se oye, pero en el caso mío yo creo que fue un retardado que me echó helado una vez en la puerta hace como 8 años atrás, y debido a eso se me despegó la puerta, se me dañaron los botones y tuve que cambiar todo la mecánica de la puerta por culpa de ese imbécil. Pero pues obviamente ahora están arreglados, pero esto siempre se quedó despegado. Obviamente yo tengo planes de cambiar este canto aquí. Obviamente siempre asegúrense que los botones de las ventanas funcionan, que todo funciona, los power locks y el retrovisores funcionen. En cuanto a las sillas, es extremadamente normal que este canto aquí de las sillas se dañe con el tiempo, se rompa, se abra, se cuartee, porque el entra y sale, pues obviamente afecta esto. Ya yo los arreglé una vez. A la misma vez es importante verificar los motores para las sillas eléctricas de estos carros está aquí al frente. Siempre es importante verificar que la silla funcione, que eche para atrás, que eche para el frente, que el lumbar funcione, que todo le funcione. Siempre es importante verificarlo cuando uno prueba estos carros. Otra cosa importante de estos carros por dentro es esto con el tiempo se despega. El dash se despega y eso es lo que causa que después esto empiece a temblar. Eso es bien común en estos carros. Por eso es que si se fijan yo tengo como un canto de algo aquí y es para crear esa rigidez entre el dash y este plástico para que entonces así no se oiga la tanta vibración, porque después de un tiempo molesta genuinamente. Otra cosa también que se daña es estas cositas de los aires.
con el tiempo se craquean, se rompen. Como pueden ver, obviamente no afectan nada. Pero ya saben que este canto aquí, con el tiempo se salen. Realmente son unos plastiquitos que realmente no te quitan nada. No se me caen nunca ni se salen. Pero obviamente lo puedo sacar con la mano. Porque así de fácil se rompen. So, cuando logre ponerlo. Obviamente, siempre cuando prendan el carro, verifiquen que las luces funcionan, que todas las luces funcionan, que cuando ustedes prendan la luz, el dash se ilumine. Y a la misma vez sepan que si aquí ustedes controlan la intensidad de la luz. So, obviamente que eso funcione, que cuando usted le dé vuelta a esto, la intensidad suba y baje. Entonces cuando uno lleva a lo máximo, si tú le das una vez más, te prende la luz del carro. Pero como la tengo prendida, pues ahora mismo eso no funciona. Pero de todos modos es importante que eso funcione. Siempre verifiquen eso. Otra cosa, obviamente, verificar que el aire funcione. No quiero prender el radio porque me pueden tirar un copyright, pero quiero que sepan que estos radios con el tiempo, las ruedas se dañan. Y ahora mismo, si yo prendo el radio, yo lo tengo ya seteado al volumen que yo quiero, pero si yo bajo el volumen, él sube. So, realmente tengo que cambiar el radio porque no he podido cambiar el volumen del radio en fácilmente un año. So, tengo que hacer eso porque soy un vago. Tengo que cambiar eso. So, eso es importante saber que con el tiempo eso se daña. Otra cosa bien común de estos carros es el cinturón. Como yo les he enseñado, el cinturón, el motor se daña con el tiempo, para de funcionar y ya no retrae el cinturón. Y después, para colmo, es bien fácil que se doble. Se forma un revolú aquí, el que causa que entonces el cinturón no suba. Anyway, eso es bien común que los cinturones con el tiempo, pues, se queden así. Yo tengo que arreglar eso. Otra cosa que deberían de verificar cuando comprando un carro de estos es que, además de que obviamente cuando usted baje la silla se vea todo esto clean, es que esto esté fijo. Hay mucha gente, como en el Cobra, que a mí me pasó, que cambiaron el sistema de música y después rompieron estos hooks de aquí y yo no me vine a percatar hasta que después que compré el carro. So, es bien importante que cuando ustedes compren, vayan a ver un carro de estos, ustedes bajen la silla y verifiquen que todos sus clips están en su lugar y que esto está rígido y no se está moviendo por ahí por todos lados. Bien importante. Disculpen el revolú. Primero que nada, esto es bien común, aquí se acumula el agua y esto se pone bien feo, eso es bien común. De la misma manera es bien común que estas botellas se dañan con el tiempo y los baúles caen y se convierten en guillotina. Extremadamente común. Pero, a la misma manera, siempre es bien importante que verifiquen que las lucecitas de la tablilla, como están, que funcionen, primero que nada. Cuando el carro tú abres el baúl, nada más prende una, pero confíen que las dos prenden. Y entonces, la razón por la cual les enseño abrir el baúl es dos cosas bien importantes que deberían de buscar cuando verificando un carro de estos. Número uno, si pueden, saquen estos clips de acá atrás, porque entonces cuando usted mueve, saca estos paneles del medio, ustedes entonces pueden verificar cómo está la caja detrás de todo esto plástico. Y usted puede verificar que la caja acá adentro no tenga abondo, que no haya sido chocada, que los cables estén bien, que todo acá adentro esté bien. Y desde aquí es que uno llega a los focos de atrás y entonces usted verifica si el foco está roto o no. Yo siempre saco esto del medio y miro, tiene otro clip por acá, y miro que todo esté bien y que el carro no esté lleno de bondo o algo que después le dé señales a ustedes que el carro fue chocado. Otra cosa bien importante cuando usted verifica un carro de esto es, usted levante y verifique que debajo en donde está la goma de respuesta, número uno, si tiene goma de respuesta, pues qué bien que la tiene, y si no, verifique a ver que no haya moho abajo o que este panel no esté mojado, el cual puede enseñar que el carro a lo mejor fue inundado o que de alguna manera le está entrando humedad por algún lugar y está mojándose y dañando todo eso. Eso es bien importante verificarlo cuando vaya a comprar un carro o cualquier carro. Yo siempre levanto el baúl y chequeo a ver que no haya tenido humedad o que no esté mojado. Entonces, ahora para el motor, vamos a empezar con los focos. Algo bien importante es saber cómo se sacan estos focos. Estos focos se sacan bien fácil. Tú sacas estos dos palos de aquí, estos dos ganchos, y rápido el foco sale. No es el foco lo que quiero que vean en este caso. Quiero que vean esta parte aquí donde va el foco. Esto se parte bien fácil. Si el carro fue chocado por este ángulo, es bien fácil tú cambiar el bumper, igual cambiar esto y cambiar el foco y ya, y es como si nunca hubiese pasado nada. Pero hay mucha gente que son vagos y nunca se percatan en que esta parte es bien importante. So, si tú sacas el foco, si tienes la oportunidad de sacar el foco cuando verificas un carro de esto y tú ves que algo aquí está partido, que algo aquí está roto, que tiene a lo mejor esta orejita aquí le falta, o que hay algo que no se ve bien, que está craqueado o algo, puede darle muchas indicaciones a ustedes que el carro fue chocado por este lado.
Eso es bien importante que aproveche, ya que es tan fácil sacar el foco. Usted saca estos dos ganchos y de la misma manera que los sacó, vuelve y los pone y se acabó y ya. Realmente es una ridiculez lo fácil que estos focos salen. Entonces, para verificar rápido el compacto, siempre fíjese en la línea al lado del guardalodo y todo, y verifique que de la misma manera en ambos lados se ve bien y que no hay unas hondaduras o que no hay un cantazo en un lugar que no deba de ir o que los tornillos estén de otra manera. Es bien importante verificar toda esta parte porque ella deja de decir mucho sobre si el carro fue o no fue chocado de uno de los dos ángulos. De la misma manera que si usted ve que hay muchas soldaduras por algún lugar, como en este caso que aquí no hay ninguna y de repente el carro que usted verifica las tiene, pues puede dejar de ver que el carro fue chocado. Otra cosa bien importante cuando comprando cualquier carro realmente es verificar los colores del motor y distintas piezas. Ejemplo, como pueden ver, obviamente el motor tiene una oscuridad que el alternador no tiene. Obviamente este alternador no es el fábrica, lo he cambiado ya varias veces, eso se nota la diferencia en color y el brillo del alternador versus el resto del motor. Obviamente se sabe que el alternador es cambiado. De la misma manera, yo lo que hago es que antes de ir a ver un carro, yo busco fotos online de cómo se supone que se vea el motor fábrica, para que entonces cuando yo vea el motor, yo pueda reconocer las diferencias, ya sea en las poleas, en los pulleys, de si tiene el pulley fábrica o no. Este carro yo le cambié los pulleys, tiene unos pulleys más livianos, y obviamente pues es una bobería, pero si nos vamos al Cobra, pues en el Cobra se puede notar la diferencia de que obviamente hay unos pulleys que no son fábrica. Y ahí ya uno sabe, este carro no está fábrica, como a lo mejor el dueño te puede decir. En el caso de que usted vaya a ver un Mustang GT entre el 99 y el 2004, es importante verificar las tapas. Las tapas de este carro son famosas porque se rompen con el tiempo, ya que son de plástico. Eso es un problema que tienen los Mustang GT del 99 al 2003. Los 2004 las tapas les pusieron, si no me equivoco, algo de aluminio por dentro, cual ayuda a que no se rompan con el tiempo. Y por eso, gracias a Dios, nunca se ha roto la que yo tengo. Pero tengo entendido que de los 99 a los 2003 es bien famoso que se rompan. Siempre es bueno verificar que no tengan algún tipo de rotura o algo. Yo considero que con esos detalles es suficiente para que cuando ustedes vayan a ver un Mustang New Age puedan saber qué cosas buscar antes de comprarlo para ver si el carro de verdad está en buenas condiciones. Que conste, es bien importante notar desde ahora, porque he visto que le ha pasado a varias personas, los Mustangs V6 son los Mustangs, su título es un Mustang. Un Mustang GT es el V8. El Mustang GT es el V8 y el Mustang regular es el V6. He tenido amistades que han tenido la mala pata que me dicen, mi papá me regalaron un Mustang GT y yo, pues ok, cuando hoy lo veo, realmente es un Mustang V6 con chapa de GT. Aunque un Mustang tenga la chapa en el lado que diga GT y a lo mejor también pongan la chapa atrás que diga GT, no significa que es GT, puede ser V6. Y entonces ahí entra entonces otro detalle bien importante que es siempre verificar el VIN number, el número del carro. ¿Por qué? Yo una vez vi un carro que yo quería comprar con la idea de arreglarlo y venderlo y fui a ver un Mustang GT que terminó siendo V6 que era disque 40 aniversario, el cual es el 2004 y tenía todas las mismas cosas que mi carro. El bonete era distinto, pero realmente en cuanto a carrocería era idéntico. Y el tipo decía que era 2004, que era 40 aniversario, todas las cosas. Pero cuando verifiqué el VIN number, realmente era 2003. El tipo lo habrá registrado en el 2004, pero genuinamente el carro era 2003. Eso es bien importante notar y verificar que el VIN number, que en la licencia el carro sea lo que realmente dicen que es. Es bien importante notar eso. Otra cosa bien importante saber, por si alguna vez a alguien le sale con el chistecito, los Mustangs del 99 en adelante no traen labels. En otros carros, cada parte del carro tiene un label que tiene un número y ese código le pertenece a ese carro. Por lo tanto, si alguien te roba el bonete, pues ese bonete tiene un código. Ese código es de tu carro. Ahí es que la policía puede saber si ese bonete le pertenece a ese carro. En los Mustangs del 99 en adelante no traen esos códigos. Por lo tanto, si una persona le dice a usted, mi carro tiene todos los labels en orden, todo es de él, en un Mustang del 99 en adelante es embuste, porque no tienen labels. Por eso es que es tan fácil hoy en día chocar un Mustang New Age y cambiarle una pieza y ponerle otra, porque no hay, a menos que tú compruebes que la pieza no era del carro fábrica, no hay un código que te diga esta pieza no va con este carro. Pues yo considero que eso es todo. Realmente no sé qué más yo pueda decirle a ustedes para ayudarlos en el proceso de comprar un Mustang New Age. No creo que me falta o me ha faltado algo. Creo que he cubierto todas las áreas, tanto por fuera, por dentro, motor, baúl, de todo. Creo que le he dicho absolutamente todo.
So, nada, yo espero genuinamente que este video los ayude en algo, ya que he visto que mucha gente desea poder comprarse un Mustang New Edge. Y obviamente me encantaría que esto sea como que un granito de arena para cuando usted vaya a ver el carro. Es como que, concho, Arturo me había dicho que verifique esto, Arturo me había enseñado que verificara esto. Si de alguna manera esto ayudó, me alegro. Ya saben, me pueden dejar un comentario si les gustó el video, si consideran que a lo mejor el video los ayudó o los va a ayudar en el futuro. Y realmente eso es todo por hoy. So, gracias por ver y hasta la próxima. Y antes que se me olvide, siempre verifiquen que cuando compren el carro, el traction button, cuando ustedes lo prendan, funcione. El botón de tracción funcione. Bien importante. Otra cosa que también se me olvidó decirles, cuando prendan las luces, verifíquense que las luces funcionan. Yo compré el Cobra y ni siquiera verifiqué que las luces funcionaban, y cuando lo fui a recoger como a las 6 y pico de la tarde ya era de noche y las luces no funcionaban. Eso es bien importante. Y obviamente también, si pueden, verifiquen el aceite. Porque si el carro tiene bien poco aceite, puede demostrarle a ustedes que a lo mejor el dueño realmente no es tan meticuloso con el mantenimiento del carro. Siempre es bien importante también, si pueden, verificar el aceite del carro. Ahora eso es todo.